Esta es una clase especial, muy especial, dictada por la docente e investigadora Marina Fernández, y la clase va a tratar sobre un tema que ella investigó y tituló Arte, Tango y Militancia Femenina durante el primer peronismo. Quiero contarles brevemente quién es Marina Fernández para aquellos que no la conozcan, ¿no? Es profesora y licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en Historia Social y Cultural por la Universidad Nacional de Luján. Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y en su tarea como investigadora es directora de HICS, Grupos de Investigación en Ciencias Sociales. Y también forma parte de la Fundación Ortega y Gasset Argentina. Es autora de libros y capítulos de libros en torno a temas vinculados principalmente a la historia de mujeres. Ganó varios premios a nivel nacional y fue becada en 2 oportunidades por la Embajada de Canadá por sus proyectos de investigación. Es un resumen de todo el currículum extenso de esta gran investigadora y profesora que hoy tenemos como invitada. Así que, sin más, a Sin disfrutar más de la clase. comenzamos, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes, como acá les gusta decir en la cátedra y lo dicen muy bien, yo no estoy todavía muy acostumbrada. Quiero agradecer a esta cátedra y también quiero destacar que cátedra auspicia mi programa radial, tanto Mariana Facio como Andrea Vogel. Durante todos estos años, la labor que hacen es ad honorem, con mayúscula, ad honorem. Bueno, dicho esto, yo estaba hablando hace un año prácticamente en mi programa sobre mujeres en la historia, y además estoy muy relacionada en ese programa con el tango y con todo lo femenino, más mis 2 libros sobre mujeres. Me pareció que esto podía funcionar. Entonces el título fue un título que me surgió. No soy buena en poner títulos, pero este me gustó: Arte, Tango y Militancia Femenina durante el peronismo, porque el periodo era el peronismo. De lo que se trata es de, primeramente, de ver algunas cuestiones: el tema de lo femenino, el tema del peronismo y el tema del tango. El vínculo entre el peronismo y el mundo, digamos, del espectáculo se fue forjando casi paralelamente desde 1943, no desde la asunción de la primera presidencia, sino antes, cuando Juan Domingo Perón arribaba a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Luego, con la llegada del peronismo, el primer gobierno, se forma un lazo muy intenso entre Perón, los artistas, y es parte de su proyecto cultural. Ahí vamos a ver que se dan varias cuestiones que se unen, porque no es solamente, podríamos decir, las cancionistas o los cantores, sino que también se da un vínculo muy intenso entre el cine, la radio, por supuesto, y las cancionistas de ese momento desde el punto de vista de las mujeres, porque también había varones que se dedicaban al tango. Bien, entonces eso como primera instancia para después llevarlo al otro plano. La otra cuestión que me parece también muy interesante es ver el tema del tango. Me parece que sería bueno ver cómo muchos han reflexionado sobre el tango y nos han dejado algunas opiniones. Por ejemplo, lo leo: el tango es la única expresión auténtica de Buenos Aires, que es a su vez expresión y resumen de la Argentina. En el tango se encuentran muchas de nuestras características esenciales. Por eso es expresión de nuestra pasividad, de nuestra tristeza fundamental, de nuestro sensualismo lánguido, de nuestra pereza, de nuestra desolación. Esto lo decía en 1938, en un libro llamado Hombres en Soledad, Manuel Gálvez, un narrador, poeta, ensayista, historiador. Fue promovido para el premio Nobel, pero no llegó a premio Nobel de literatura. Pero fue uno de los escritores. Waldo Frank, otra expresión, en América Hispana, él nos dice: el tango es la danza popular más profunda del mundo. Bueno, fue un novelista, hispanista estadounidense, muy amigo de Victoria Ocampo, periodista y crítico fundamentalmente del arte.
Y por último, extraje una expresión que dice así: esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía, hecho de polvo y tiempo, el hombre dura, menos que la liviana melodía. ¿Quién lo dijo? Bueno, Jorge Luis Borges, que fue una personalidad dentro de la literatura universal. El tango, como aquellos que lo gestaron, ¿no?, expulsando sus primeros pasos, procede de los aledaños, yo diría del cinturón arrabalero en el que se conformaba el exterior de la ciudad de Buenos Aires y se confundía con La Pampa. Nació, yo diría, en orfandad, tomado de muchos poetas esto, ¿no? Y al margen de lo que podríamos decir de todo su estatus, acunado con un eslogan que se hizo axioma: del tango viene el tango, decían. No es posible saber con exactitud la fecha de nacimiento, cuándo nació el tango precisamente, ni quién fue su progenitor, porque en realidad procede del ensamble de tres categorías: el canto y el baile de los candomberos y los morenos del Buenos Aires colonial, la habanera, o que también se lo llamaba en Europa el tango americano, y del tango andaluz de España, ¿no es cierto? El tango con este tinte, podríamos decir, moreno, nos señala, nos muestra, por así decirlo, como lo decía Borges también, el tango tiene notas en la raíz. Pero al tango hay que relacionarlo también con filigranas milongueros, de los bailongos, de los piringundines, que ahora voy a decir qué es todo eso, que se armaban en extramuros, como dije recién, en las orillas arrabaleras de Buenos Aires, en los corrales viejos. A partir sí, de un momento, el siglo XX, fue Parque Patricios, hoy la zona de Retiro, ¿qué más? Barracas, La Boca, Avellaneda, y desde allí, ¿no?, así desde La Pampa, llegaban los malevos al arrabal. Fue en un comienzo tomado del lumpenaje, como así se podría decir, del suburbio, y lo componían los compadritos, los guapos, los compadres. Así el tango vivió momentos muy interesantes y la música estaba como medio prohibida. El baile le daba un aire erótico, carnal, difícil de disimular, y se criticaba mucho por ello. Al bailar el tango estaba prohibido reírse. Era de una seriedad y una aducidad impresionante. Pero con el tiempo se empieza a bailar en los patios y a ese tango se lo llama el tango alegre. ¿Por qué? En las esquinas, con el guitarreo en los corralones, los organitos, entre los obreros, fundamentalmente los obreros tranviarios, los carreros y las planchadoras, fundamentalmente. ¿Dónde? En las calles de Suárez y Necochea surgió la llamada Guardia Vieja del tango. Después vendrán otros momentos y otros aspectos, ¿no es cierto? Pero al principio, entonces, el tango fue una palabra prohibida, si se quiere. Fue un baile y una danza. Después vendrá la música, después vendrá el canto, después vendrá primero el hombre y después la mujer. Luego vendrá otra época que se llamará el tango en París. El tango en París lo podríamos perfectamente relacionar ya no con los suburbios, ni con la clase baja, ni con los negros candomberos, sino que se le da permiso, se le da pie, por eso el tango en París, cuando empieza la aristocracia de París, de Francia, a bailarlo, es aceptado. Entonces empieza a aceptar el tango, pero entre las clases altas. Entonces, al ser las clases altas o las clases más acomodadas, es decir, la sociedad, la oligarquía de aquel momento, deja de ser prohibido. Se recuerda a muchos lugares, y entre esos lugares el Armenonville, que era donde se danzaba. Y ahí, que ya estamos en esa década de por ahí del 30, de fines de los 20 y del 30, entonces se consagra el tango con Gardel y con Razzano. Después seguirá otros rumbos. Pero fundamentalmente la década del 40 y del 50
son los momentos de auge, las décadas de oro del tango. Bien, ese sería entonces el otro aspecto, el aspecto del tango. Ahora bien, si hablamos de las mujeres del tango, ¿cómo lo relacionamos esto? Bueno, hay muchas mujeres. Lo que pasa que no se las conoce, no se las ha tenido en cuenta, no se las ha visibilizado. Y entonces, entre las tantas cosas que tenemos que hacer, es no solamente escucharlas y aprender de ellas, porque algunas cantaban muy bien, sino que también eran compositoras. Las mujeres, entonces, protagonistas del tango fueron desde los comienzos. Como dije, mucho no se sabe. Lo que proponemos es, como dije, visibilizarlas y revisitar sus vidas, sus logros, sus composiciones. Es realmente algo muy importante. Hace muy poco tiempo fui a ver al teatro La Falcón. La Falcón es la vida de Ada Falcón y Canaro. Y todo lo que pasa a Ada Falcón, lo que pasa y lo que le pasa para poder ser una primera actriz. Ella estaba profundamente enamorada de Canaro, Canaro de ella en un primer momento, aunque estaba casado, era un amor prohibido, si se quiere, o extramatrimonial. Entre las tantas cosas que le escribe Canaro, le escribe Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que ella lo interpreta magníficamente bien. Me gustaría decir entonces de Ada Falcón, que nació en el año 1905 y murió en el año 2002. Su nombre verdadero era Aida Ada Elsa Falcone, pero el nombre artístico quedó como Ada Falcón. Fue una de las pioneras en la radio, nació en la ciudad de Buenos Aires, siendo la menor de 3 hermanas, todas cantantes. Debutó siendo muy niña, en La Joyita Argentina, y en 1925 grabó para el sello Víctor, acompañada por la orquesta de Alfredo Fresedo. Desde 1929 registró en Odeón con Francisco Canaro, como les decía, su pareja, protagonizó una película en el año 1934 llamada Ídolos de la Radio. Y en 1942, muy cansada de no lograr lo que Canaro le exigía, porque le exigía muchas horas de trabajo y mucho estar en la radio, y muchas presentaciones y muchos viajes, ya lo que quería, además de todo eso, además de la fama, era que él dejara a su mujer, como se lo plantea en más de una oportunidad. Y lo último que quería decir de Ada Falcón es que muy cansada y lo encuentra en una situación un poco peligrosa, por así decirlo, con una de sus hermanas, entonces ella decide recluirse en Córdoba, en Salsipuedes, pero no se va a Salsipuedes a cualquier lugar, no se va a disfrutar de las tierras, se encierra en un convento hasta su muerte en el año 2002. Y esta es una de las canciones de ella. Una es Yo no sé qué me han hecho tus ojos y la otra es Envidia. Bueno, ella no fue compositora, fue cantora, como me gusta decir a mí. Este vals tan hermoso que le hace Canaro a ella, escribe Canaro para ella, es el reflejo de lo que pasaba al comienzo, ¿no? De su relación. Luego ella lo canta siempre, porque en realidad se lo canta a él, hasta ya en los momentos en que ella se va, porque ella estaba profundamente enamorada de él, y bueno, se recluye allá, ¿no? Hay otras mujeres como Flora Gobi, otra pionera, Rosita Quiroga, con películas, ¿no es cierto?, y canciones, Paquita Bernardo, que son muy poco recordadas, muy poco conocidas inclusive. Bueno, Anita Palmero, hay muchas otras. Lo que sucede que es de esta época que es previa a la época que nos toca y a la época luego del peronismo, ¿no es cierto? Entonces, Ada Falcón es previa y después las otras dos que vamos a comentar sobre su vida también, sobre su larga vida y su trayectoria, son otras dos mujeres extraordinarias, cada cual en su estilo, que son Tita Merelo y Nelly Omar, la grande Nelly Omar. Otra de las participantes, quizás una de las primeras, que puede ser considerada la primer mujer compositora de tango, fue Eloísa Derville de Silva, que también nadie la conoce, o por lo menos no se la nombra,
compuso los primeros tangos, muy poco conocidos, pero después de difusión popular, y Napoleón Cabrera, un reconocido musicólogo, en un artículo publicado en el diario Clarín, en el año 1991, le atribuye la música del hueco, el maco y la multa a esta mujer, que Capianista había nacido en España, pero desde muy temprana edad vino a Argentina y a Buenos Aires. Bueno, dijimos Rosita Quiroga, pero ahí hay otras dos mujeres que son muy importantes, que fueron Azucena Maizani y Mercedes Simone, que en general son las que por ahí más se la conoce, junto a Libertad Lamarque, a Rosita Melo también, ¿no? Tanto Azucena Maizani como Mercedes Simone también fueron compositoras de algunas letras de canciones. Entonces, no es que solo fueron los hombres los compositores, fueron las mujeres también. También las mujeres, a pesar de que se empezó a bailar el tango, como les decía, en los arrabales, en los conventillos, en las esquinas, hombre con hombre. Después vendrá mujer con mujer, mucho más ahora, mucho más actual, el famoso tango queer, donde ya no se necesita un hombre y una mujer. ¿Por qué he puesto a Eva Perón? He puesto a Eva Perón porque hablamos de la cultura, porque hablamos del arte, porque hablamos del cine, porque hablamos de la radio y porque hablamos del tango. Y si bien Eva Perón no fue, de ninguna manera fue una cantante o cantora, como me gusta decir a mí, sí trabajó en la radio mucho tiempo y trabajó también en algunas películas. Gracias a Eva Perón, en la década de los 40, se crea el Ateneo Cultural llamado Eva Perón, que comenzó a ser un polo de militancia femenina entre los actores, entre las actrices más que nada, fundamentalmente. También hubo sindicatos vinculados, asociados al mundo del espectáculo, como SADAIC y Argentina Solo Film. A partir de esto, va a haber una grieta, podríamos decir, forma una grieta donde hay una gremial que apoya a los actores que eran peronistas y otra que no eran peronistas, que apoya, digamos, otro sector que apoya a los otros actores. Y es la gremial de los actores o de los actores asociados, como aquí se lo llamaba. Hay figuras del espectáculo masculino de esta época que estamos hablando del peronismo, donde se destacaron por el tango, por sus canciones, pero también se destacaron dentro del movimiento peronista, pero también se destacaron por ser, entre otras cosas, directores de cine. Y es el caso de Hugo del Carril, que no solamente era peronista, no solamente es el autor de la marcha Los Muchachos Peronistas, sino que además fue una persona de extraordinario valor como director cinematográfico. Y hay una película que no la podemos dejar de recordar, que se llamó Las aguas bajan turbias, extraordinaria, de la problemática que en ese momento se vivía en la zona de las islas, en las zonas del interior, en la zona de los siones, de Corrientes, de Entre Ríos, que trabajaban de hacheros y también en las islas, ¿no es cierto? Bueno, que ahí también nos vamos a referir a otra película. Y también una personalidad muy interesante que fue actriz de cine, bellísima mujer. Me estoy refiriendo a Fanny Navarro. Fanny Navarro fue por supuesto, una activa peronista y llegó a ser la pareja del hermano de Eva Duarte, ¿no? De Juancito, de Juan Duarte. Bellísima mujer que trabaja mucho en el cine. Y desde Eva Duarte a Delia Parodi, que podríamos hacer toda una línea cronológica sobre las mujeres o las damas del peronismo. Por eso puse a Eva, por todo su desarrollo, su desempeño, por esto que había hecho para que el mundo del espectáculo tuviera un gremio, que tuviera un apoyo, por todas las penurias que ella, desde que vino de su ciudad natal a Buenos Aires, había tenido que pasar, y que ella fue de alguna manera pudiendo acomodarse en las distintas compañías de teatro que había. Alguien que la protegió mucho fue Pierina de Alessi, que la quería muchísimo, le decía que tenía que comer porque era muy flaquita, muy delgadita, y siempre ella le llevaba natilla o le llevaba un vaso de leche para que Eva se alimentara. Por eso puse a Eva Perón. Indudablemente, tanto Tita Merello como Nelly Omar fueron dos personalidades totalmente opuestas,
pero muy unidas al peronismo. Acá es donde me estaba refiriendo yo al cine, donde Tita Merelo se destaca, descolla como actriz, fundamentalmente. Ella en realidad no tenía ni mucha voz, ni cantaba muy bien, dicho por los que entienden, no por mí, ¿no es cierto? Ella decía las canciones, pero de una manera tan especial, que nadie la pudo igualar hasta el día de hoy. Esta película que estoy poniendo aquí, creo que el director era Lucas de Mare, ella trabaja, Tita Merelo y Arturo García Burr, Los Isleros. Es una película extraordinaria, una de las tantas, como Arrabalera, como Mercado de Abasto, y bueno, muchas otras. Ella, solo la cara reflejaba la expresión dramática, porque era una persona que de repente, lo mismo que Sandrini, que te estaban haciendo reír por alguna cuestión, y de pronto te llevaban al llanto. Se llamaba Merelo Laura Ana, o sea que el título de Tita fue después, se lo puso la jerga, la gente. Algunos dicen que no necesitó, y yo adhiero, que no necesitó crear un personaje. En sus más de 70 años de trayectoria artística, simplemente recurrió a expresar los matices de su propia vida, que ella siempre la contaba. Fue una vida muy triste, muy humilde, extremadamente humilde, podríamos decir, y esto le fue dando una personalidad que el público lo supo reconocer. Ella siempre decía, yo no tuve maestros, tuve abandono. Abandono, decía, y a eso le sumo la calle y la tristeza, donde, por supuesto, forjó ese carácter que tenía, que la caracterizaba, valga la redundancia, y la hacía diferente y única a todos los demás. Por eso, cuando interpreta esos papeles tan de tragedia y de drama, los hace sin ningún esfuerzo, porque ella decía que veía reflejada su propia vida, y ella decía que su vida había sido una vida muy miserable. Entonces, el hambre, la tristeza, la humildad, en fin, justamente uno de los momentos más trágicos es esta película, lo refleja Los Isleros. Dicen algunos que es una de las mejores interpretaciones del cine argentino. En ella, y les voy a leer esto, personifica a la carancha, que es una ave nocturna que ataca y devora a los animales más pequeños. Una mujer muy agresiva que forma pareja con un hombre tranquilo, un campesino muy manso. En la escena, ella ataca verbalmente a su hombre y este resiste, hasta que lo llama toruno, que en realidad es buey o toro castrado. Entonces el hombre reacciona y le pega rebencazos hasta amansarla, para finalmente poseerla físicamente. Es una película muy fuerte, pero digna de ver porque refleja una vida y refleja un carácter y refleja una personalidad y refleja verdaderamente cómo eran esos hombres de las islas. Algunos dicen que no había nacido para cantar. Sin embargo, de joven decía con humor los tangos reos. Y más adelante, a medida que su repertorio se fue ampliando, al intentar sostener las notas, algunos dicen que hasta desafinaba. Pero tenía ángel y era aceptada por el público, aceptada y querida por el público. Tanto es así que de varios temas realizó creaciones inolvidables. Acá la tenemos en uno de esos mejores momentos, y de tal magnitud que ninguna otra cantante se atrevió a incluirlos en su repertorio porque salían mal parados o mal paradas. El tango Arrabalera es uno de los tangos más hermosos, pero que también eh, interpreta Se dice de mí, El Choclo, entre otros, Pipistrela, bueno, La Milonga y yo. Eran bajita, morocha, de bellas piernas, labios muy gruesos. Acá la vemos en distintos momentos de sus actuaciones. Vamos subiendo la cuesta, que era también algo que la caracterizaba y que ella cantaba cuando podía. Ella nació y estuvo mucho tiempo viviendo en San Telmo, en la calle Defensa al 700. Nació el 11 de octubre
de 1904 y era hija de señor Merelo, de profesión cochero. Su infancia, como dije, fue triste, breve, se ganó el pan como pudo, y ella decía siempre, bueno, y esto soy lo que soy, ahora soy así. Bueno, entre sus tantas interpretaciones, a mí me encantó Arrabalera. Ella la habían bautizado la vedette Rea. En esa condición estrena la obra de Guisamo Solo, creada por el director musical de la compañía, un italiano que estaba criollado, ¿no es cierto?, amante del tour, de esto papávero, y resulta un notable éxito. Arrabalera, la que es una interpretación muy personal y que ella es un poco lo que ha vivido en carne propia, vieron cuando dice del pañal, ¿no? Donde me crié, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Un famoso crítico teatral, que la conoció antes de los años 30, dijo de ella, es una de las actrices más temperamentales, más fogosas y de carácter más fuerte de la escena nacional, a la par que a su vez es muy pícara, muy rápida para las réplicas, muy inteligente e interpreta los tangos en realidad como una verdadera actriz. Cada tango es una pequeña obrita de teatro. Es maravilloso eso, ¿no es cierto? A mí me parece tan lindo que hayan dicho eso. Bueno, y en el cine comenzó casi con el cine mismo, cuando aparece en la primera película sonora argentina, reconocida como tal, titulada Tango, que es del año 1933. Otras posteriores apariciones, bueno, ya fueron en otro momento, como segunda damita joven, pero de gran personalidad. Algunas veces se quedaba con el galán, otras no. Muchas fueron en el marco de comedias. Pero cuando graba en 1937 La Fuga, perdón, se revela como actriz dramática, desconcertando a productores, directores, por su naturalidad, su expresión y su desenvoltura. Y otras películas importantísimas y en la trayectoria del cine nuestro, el cine nacional, que la consagran en forma definitiva, fueron Morir en su ley, Filomena Marturano, Los Isleros, como vimos, Arrabalera, Pasó en mi barrio, Guacho, Para vestir santos también, hermosísima esa, dramática también, y Amorina, creo que superó las 40 películas. Con el tiempo y en pleno desarrollo de sus éxitos actorales, es muy reconocida en teatro, en televisión, fundamentalmente, en la radio. En este último medio, en la radio, ella tenía una audición, un corto, continuó casi hasta la vejez. No sé si recuerdan algunas, que ella decía que ella era Tita de Buenos Aires y por eso Cacho Castaña justamente le hace una canción, la letra y la música, que se llama Tita de Buenos Aires. Ella siempre hablaba y recomendaba a las mujeres, no sé si se acuerdan, nena, hacete el papá Nicolau. Siempre extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Como cancionista llegó al disco había llegado en el año 1927 con el sello de OM, Te acordás Reo, Volvé mi negra. En el 29 pasa a la Víctora y graba destacándose Tata, llévame para el centro, muy linda, es como una ranchera, Che Pepinito, y te has comprado un automóvil. Y luego de un paréntesis, vuelve a grabar Le da una mano Canaro, ya en el año 54, hasta su época, bueno, consagratoria con El Choclo, Se dice de mí, Arrabalera, Niño bien, Pipistrela, como dije antes. Tiene una que le dedicó al gran amor de su vida, que fue Luis Andrini, y ella la escribió, es decir, que su letra es de ella y su letra y su música. Se llama Llamarada Pasional, es hermosísima. Luego será, como casi todos los actores y actrices, cantantes y cantoras peronistas, o que abrazaban el movimiento, con la Revolución Fusiladora, que fue el 16 de septiembre de 1955, el golpe, muchos tienen que emigrar, otros son puestos presos, y bueno, vendrán después en los 60, en los 70, cuando ya el tango ha cambiado, no es tan
digamos, tan importante como lo fue en las décadas del 40 y del 50, que fueron la década de oro del tango, no solamente por los cantores y las cantoras, sino también por las orquestas que había, Fresedo, Canaro, D'Arienzo, hermosísimos, cada cual con su estilo, cada cual con Pichuco, bueno, Pugliese, con sus estilos, con sus cantores y algunas cantoras, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente hombres, que poblaban la época de los carnavales en los distintos clubes, Club San Lorenzo, Club Gimnasia Esgrima, entre otros. Sabemos que ella, como les dije, Llamarada Pasional fue hecha para Sandrini, que estuvo con ella bastante tiempo, pero después él se distancia de ella y se casa con Malvina Pastorino. Como dice los críticos en las revistas, fue abandonada por una actriz más joven. Y ella en un momento, cuando le dicen esto, no contesta y dice, mi mejor personaje es el mío. Una actriz dramática se llora a sí misma cuando interpreta un personaje teatral. Me parece extraordinario también. Obtuvo muchos premios como actriz, pero el más importante fue, yo creo, ¿no? El reconocimiento del público, que se mantiene hasta la actualidad y que la consagra como un símbolo de la mujer del tango, de la mujer de Buenos Aires, de la mujer luchadora, de la mujer feminista, de la mujer con garra, diríamos con ovarios, verdaderamente. Si alguno de ustedes tiene la intención de escucharla, la puede escuchar perfectamente en la 2x4, que es la emisora que pasa tango todo el día, la 2x4. Los amores con la crisis. Este tango no es un tango, es una ranchera, perdón. Viene muy a cuento con lo que está pasando en el mundo, que hay muchas crisis de toda índole, y en nuestro país. Estaba pensando, ¿no? En la importancia de estas fuentes y cómo pintan un poco la época, ¿no? Cuando hablaba de la película Marinés, Cisleros y la reacción del señor con la compañera, hoy, ¿qué diríamos, no? De esa película. Por eso hay que verla en contexto, ¿no? También el último tango de Tita, que es un clásico, que los varones se hacen los giles para avanzar en matrimonio, ¿no? Claro. Digamos, hoy en día, ¿qué diríamos, no? Si la sacáramos de ese contexto particular, qué intensa, ¿no, Tita? Sí, para avanzar el matrimonio, pero además la contrapartida es no te invita a la comida, no te hace No te invitan a regalos. nada. Digamos, ahí también hay toda Se una hacen los giles. construcción de las mujeres respecto de la mina que tiene que ser bancada por el tipo, ¿no? Por Entonces, eso, porque, claro, porque hay el un matrimonio juego ahí, significa eso, exacto, es hay un un juego contrato. de la construcción, digo, de la masculinidad y de la feminidad también, ¿no? Pero Cómo hay una esto, construcción ahí, pero hay una construcción ahí porque, como dice Dora Barrancos, hasta que no se modifica el Código Civil en la década del 60 del siglo XX, las mujeres dependíamos de los varones para acceder a una vida digna, y si no nos quedábamos para vestir santos, como decía el otro tema, la otra película que contaba Marinés, ¿no? bueno, Para vestir fíjate, santos, es una imagen. fíjate la Ahí está. Sí, Ada sí, sí, Falcón no, que no, se va al sigan, sigan. convento. No, Claro, se va. Claro, que se va al estábamos convento. charlando mientras te esperábamos, Marinés. Perfecto lo que estabas diciendo, te quedabas para vestir Para santos. vestir santos, ¿no? Para vestir santos, exactamente. Y todo en una sociedad muy, digamos, donde eso era visto como una tragedia, de la Pero, mujer tenía que casarse y la mujer tenía que estar al lado del hombre que le pautaba toda la sociedad absolutamente patriarcal, machista. Pero claro que algunas que se salen del esquema, como es Ada Falcón, por ejemplo, bueno, decide eso. Y hoy o ayer estaba escuchando justamente la 2x4, porque yo tomo mucho de ahí para mi programa radial, que la esposa de Charlo, Sabina Olmos, se suicida.
se mata, justamente porque hay una cuestión de infidelidad. Entonces, o el suicidio, o desaparecer en un convento, ¿no? Esas eran como medio como las opciones de la sociedad del momento, ¿no? Menos Por Eh, eso, Tita. por eso Tita es disruptiva, no, ¿no? por eso Porque, Tita, eso iba a decir, porque Tita se claro, enfrenta, justamente, porque aparte justamente después, Tita en se realidad Tita enfrenta. no lo sigue a él, no lo sigue que No, a él él la lo, deja, él la deja, te estás hablando de Sandrini, ¿no? claro, Estás claro, hablando de Sandrini, pero en realidad ella, Pito Catalán un poco le hace, porque en dice, real- yo sigo con mi vida, en y realidad mi ella vida le es esta. ofrecen, no sé si es así, pero bueno, lo que yo A he ver, leído, que le ofrecen hacer Filomena Marturano, que era una sí, obra y él tiene que grabar en el exterior en y el le exterior. propone a ella, venite conmigo. Y Mm, ella le dije, por supuesto que él venía de otras infidelidades, de no hacerse cargo un poco del vínculo que tenían y tal. Y exactamente, finalmente ella resuelve quedarse quedarse. trabajando, hacerse cargo de sí Quedarse misma, trabajando, ¿no? sí, sí, Andrea, Y, es así como lo contás. En realidad es en ese sentido, podríamos decir, es una disruptiva, porque ¿cómo le ibas a decir que no a tu pareja que te estaba diciendo que fueras al exterior y demás? Lo que que pasa, perdón, que además era un tipo sí, recontra famoso. muy eso es lo que iba a famoso. decir. Ah, Sí, sí, muy famoso, muy reconocido, muy querido incluso en el ambiente también. Pero bueno, de hecho, tanto Tita como él viajan a México en una oportunidad para ser los padrinos del hijo que había tenido Discépolo, no con Tania, obviamente, sino con la mujer que tenía ya en México, ¿no es cierto? Y por eso Tania, cuando ellos vuelven y los encuentra en un teatro, medio como que les, bueno, no solamente que les dobla la cara, sino que los insulta, porque habían sido los padrinos de este chico. Bueno, es otra historia la de Discépolo y Tania, pero bueno, también. Y esto hablaba entonces de la crisis, ¿no? Por eso ahí justo me quedé, de un momento muy terrible donde hay una crisis económica, pero digo que también, además de la crisis económica, con todo lo que estábamos viendo, con todo lo que está pasando, hay una crisis en la cultura. Han querido irrumpir en la cultura y en la educación, han querido. De hecho, han cerrado muchos lugares que tienen que ver con la mujer y que tienen que ver con la cultura y con la educación. Pero, sin embargo, la cultura y la educación aún permanece, y yo creo que hoy por hoy, más vívida que nunca, más vívida que nunca. Y el hecho está en los cantores, las cancionistas o las cantoras jóvenes que hay cada vez más, que tienen que ver con el tango fundamentalmente, las orquestas de jóvenes que actúan en distintos lugares. Cada vez hay más y más de estos grupos. Les digo algo, si quieren estar al tanto y si quieren ponerse un poco más a tono, los martes de 17 a 18 tengo en estación AM 1550, de 17 a 18 los martes, se llama el programa Mujeres en la Historia, donde además de pasar música fundamentalmente sobre mujeres, algún que otra persona y algún que otro cantor he pasado, como a Gardel en su oportunidad, pero en realidad son mujeres. Dicho esto, me queda la última cantora, misterio y canción. Quiero contarles que esta canción la escribió ella, o sea que también es autora. Y la música, puso algo de la música, pero más que nada la completó José Canet con las guitarras. Eran famosísimas las guitarras de Nelly Omar, con José Canet al frente, que fue el último, digamos, la última pareja que tuvo. Es un vals, ¿no es cierto? Misterio y canción. Es la cortina de mi programa de todos los martes, la cortina musical. Yo de las tres que elegí, con la primera me quedo por su osadía, de alguna manera, por haber estado con un hombre casado. Con la segunda, Tita Merelo, me quedo con esa garra. Y con esta mujer me quedo con todo, con lo que fue, con lo que pensó, con sus ideales, con su lealtad, porque de eso se trató su vida. Ella se llamaba Nilda Elvira Batuone.
conocida como Nelly Omar. El nombre Nelly lo toma de su hermana. La hermana de Nelly, una de sus hermanas, tenía dos hermanas, fue la mujer de Centella, de Julián Centella. Y parece que muy bien no la trataba, después se supo con el tiempo, ¿no es cierto? Ella había nacido en Guaminí el 10 de septiembre de 1911 y murió el 20 de diciembre del 2013, o sea, a los 102 años. Tuve la dicha, la suerte de ir al Luna Park a festejar los 100 años de Nelly Omar y estaba intacta su voz, su repertorio, su presencia. Hermosísimo fue. Su carrera artística, si bien empezó en 1904, el esplendor de ella fue a fines de los 30, los 40 y parte de los 50. La llamaban, y a ella no le gustaba, la Gardel con polleras, por lo que interpretaba. Fue embajadora del tango en muchos lugares en Centroamérica, especialmente en la época que fue prohibida por la fusiladora. Era amiga personal de Eva Perón, por eso también la hemos puesto. Ella era amiga desde la época de cuando era actriz, es decir, de los fines de los 30 y pico y los 40. La conocía Eva. Y en uno de los últimos reportajes que le hacen a Nelly Omar, ella dice, porque ella era la confidente de Eva, y ella a su vez confió sus secretos a Eva. Y entonces le dicen, bueno, pero Eva ya no vive, hace mucho falleció, ¿por qué no nos contás? Y ella dijo, porque es lo que Eva me pidió y yo respeto sus secretos. Ella se llevó los míos a la tumba y yo me muero con los secretos de Eva cuando muera. Eso fue cuando tenía 101 años. Fue muy pobre también la familia, a tal punto que cuando empieza a actuar en el colegio de Guaminí y cuando viene a Buenos Aires también, pero fundamentalmente en el interior, ella no sabía qué ponerse, no tenía ropa para ponerse. Entonces la hermana le dice, pero agarrá el poncho de papá y ponételo y cantá con el poncho. Y bueno, y así fue como empezó a cantar con el poncho, que uno dice, ay, qué emblemático ese poncho. Ese poncho lo usó por necesidad. Se acompañaba mucho de la guitarra, cuestiones tan pamperas, cantaba, muchas canciones pamperas tienen, ¿no es cierto?, criollas, valsecitos, algunas milongas también. Fue muy fiel con el movimiento, sin obtener nunca nada. La única vez que logró algo, y ella lo dice, una vez en mi vida alguien intercedió para que se me permitiera actuar en Radio Splendid. Fue Evita, y no porque yo se lo pidiera. Ella no entendía cómo no me daban, no me concedían un espacio. Le gustaba cómo yo cantaba y mucho más que cantara nuestras cosas, las cosas del país. Retribuí ese gesto grabando la milonga que ahora vamos a escuchar y que la dejo para el final. Y además también grabó La Marcha es el Pueblo. De más está decir que obtuvo muchos premios cuando se tiene que emigrar y cuando vuelve en el 58, 59, la que le tiende una mano es Tita Merelo, la llama a Uruguay y la hace trabajar en Uruguay porque no tenía trabajo, obviamente acá, perseguida porque era peronista y más que nada, imaginen ustedes, amiga de Eva Duarte de Perón. Obtuvo diplomas, mérito por la Fundación Conex, qué sé yo, estuvo con Copes, estuvo con Arolas, voy poniendo así distintos personajes donde estuvo. Fue visitada cuando cae la primera vez porque tiene 3 caídas, se rompe el brazo la primera, después la cadera y después ya queda muy débil. Fue visitada por el doctor Cosio, mejor dicho, a pedido en ese momento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. A los 86 años grabó su último disco. Así que muy emotiva su vida, una vida que no es como las otras que contamos, sino una vida signada de alguna forma por el movimiento peronista, muy metida en el mismo,
sin recibir nada a cambio, simplemente esto como lo dice ella en la radio, pero muy agradecida de que el matrimonio la tuviera tan en cuenta, ¿no es cierto? El matrimonio Perón. La última de las grabaciones, además de la marcha, como les dije recién, es La Descamisada, que en realidad se la dedica a Evita, y que es una marcha emblemática que donde estuvo, donde se presentó, incluso en el Luna Park, recién aparecía y lo primero que le pidieron fue que cantara La Descamisada. El Luna Park se venía abajo, además está decirlo, ¿no? Creo que estas tres mujeres fueron emblemáticas en sus momentos, antes del 30, entre el 30 y el 40 y el 50. En realidad hubo otras, como ya las mencioné también. El tango sigue muy vigente, como dije, pero claro, dentro de una temática mucho más moderna, una temática que interpela a la sociedad, que interpela al hombre y que da cuenta de cómo la mujer fue avanzando en esto del feminismo y cómo la mujer cada día, a pesar de todo lo que nos pasa y nos pase y nos va a seguir pasando, esto es algo que no se frena, que no se para. Es un movimiento de las famosas olas feministas que no termina, porque yo diría que si bien empezó hace un tiempo, esta última etapa es una etapa de reconocimiento, de planteamientos, de interrogantes y de plantarnos frente a la sociedad, frente al machismo, frente al autoritarismo que todavía algunas mujeres inclusive hacen, ¿no es cierto? Y lo vivimos desde el gobierno, a través de los distintos ministerios, pero bueno, la mujer está presente y está con ganas, está con garra, está vigente en un país, en una Argentina, que va a superar este mal momento. Eso espero. Espero con toda mi alma y mi corazón. Te quiero decir que fue un placer haberlas acompañado, fue un placer que me ayudaran en esta clase, fue un placer que hubiese tanta gente escuchando. Y bueno, y nos despedimos como lo hacía siempre Nelly Omar en sus recitales, con La Descamisada. También la hizo ella, esa canción. Es extraordinario. Caro, Agradecerte, Marinés, agradecerte infinitamente. Sabemos que además estás con dolores físicos, así que te súper agradecemos el esfuerzo que hiciste, ¿no?, para dar esta clase. Retomo como vos comenzaste la clase, diciendo qué es el tango, de dónde viene, la génesis del tango. Viene de los mulatos, viene de bien tal cual. abajo. Bien Entonces, abajo. bien abajo. Y fíjate que eso no se perdió. O sea, estamos en el No, siglo XXI. Y lo interesante de todo eso es que no solamente los jóvenes, los varones jóvenes, sino las mujeres están revisando, haciendo una revisión, por ejemplo, de las letras, porque bueno, obviamente hay que ayornarse, pero sin embargo siguen siendo igual de contestatarias, igual de incisivas las letras, como aquellas otras. tal Creo cual. que eso ahí podríamos ver o podríamos pensar, que leo y escucho y me gustan las letras de los tangos, ahí debe haber unas continuidades más que rupturas, ¿no? Sí, sí, Y sí. más allá de el lunfardo, Tal cual. las nuevas formas. Hoy hay muchos jóvenes haciendo música y también incorporando estas cuestiones a los distintos ritmos, los Sí, Andrea, rioplatenses. exactamente. Hay como una revisitación a Ujú. estas letras, como vos bien decís, porque hay letras del lunfardo y no del lunfardo que hoy no se podrían cantar. Muchas letras que, por ejemplo, cantaba Cacho Castaña, que no se pueden cantar porque es como una afrenta a la mujer. Pero no solamente él, de más atrás, con Rivero, por ejemplo, que es Claro, extraordinario la fajó cantor y demás, de la 14 fajó puñaladas. de 14, por ejemplo, ¿no? Y con la Claro. toalla mojada, ¿no? Que le da con la toalla mojada. Bueno, esas cosas hoy están, es decir, la gente prácticamente no la interpreta, como que la fue sacando, lo va sacando del repertorio, pero como digo, hay una revisitación para las letras y estas letras, que muchas son por autores varones,
pero muchas por mujeres, es una continuidad de aquello donde se da una gran revalorización de todo eso. Bueno, y Lujazo, lujazo. Gracias a Gracias. bueno, todos. gracias.